Buenas, mi nombre es Juan Pablo Tobías Navarro, mi matrícula es UVC 0063, curso la carrera de Ingeniería Industrial y en Sistemas en la Universidad CNSI. Actualmente resido en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila. Y bueno, para la viruta se realiza mediante la penetración de una herramienta de corte, realizando un movimiento relativo entre la pieza que se desea mecanizar y la herramienta. Lógicamente, el material de la herramienta debe de cortar, debe pues sí ser mayor dureza, que la pieza a tratar, puesto que la dureza de un material define su posición a ser rayado. El arranque de la viruta se produce debido a que el filo de la herramienta produce una deformación elástica en el material, provocando grandes tensiones en la parte del mismo, que se convertirá en viruta. Se supera el límite de fluencia del material, provocando la rotura y separación de la capa a causa de la deformación plástica sufrida. De los 5 tipos de viruta, la viruta continua suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. Después, de forma general, las virutas continuas producen un buen acabado superficial, aunque no siempre son deseables debido a que tienden a enredarse. La solución práctica para este problema son las rompevirutas. Después está la viruta de borde acumulado, que consiste en capas del material de la pieza maquinada, depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. Parte del material de la viruta es arrastrado en el sentido en que trabaja la herramienta, mientras que el resto se deposita al azar sobre la superficie de la pieza. A medida que aumenta la velocidad de corte, disminuye el tamaño del borde acumulado. Después está la viruta escalonada o segmentada, que este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia, como el titanio, muestran este comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra por la parte superior. Después está la viruta discontinua, que simplemente consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Y por último está la viruta en forma de rizos. Este tipo de virutas desarrollan una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. Las consideraciones del proceso de corte son varias y son la calidad de la superficie, que para lograr la calidad deseada en la superficie a cortar se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. La geometría de la herramienta de corte. La herramienta debe elegirse de acuerdo al material a mecanizar, con una geometría de corte específico que forme una cuña de corte apropiada. Junto con la correcta velocidad en el corte, asegura el flujo óptimo de la viruta y el mecanizado rentable de la pieza, que obtendrá la calidad y la superficie requerida, además del tipo de filo de la herramienta, de los cuales existen dos tipos, que son de filo único, que consiste en un solo filo o una sola desbastación, y funcionan como cuchillas de corte para los tornos y cepillos también. Además están los filos múltiples, que consisten en múltiples cuchillas y se utilizan en las fresas o esmeriles. Después, la fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, fresado, taladro, limado. Pues estamos hablando de que se está trabajando con materiales altamente duros, y calcular estas dos variables puede ser de gran ayuda, además de una mejor calidad para la pieza a tratar. El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. A un precio relativamente bajo, el acero combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, por lo que se presta para fabricaciones mediante muchos métodos,
Además, sus propiedades pueden manejarse de acuerdo a necesidades específicas a través de tratamientos con calor, trabajo mecánico o inclusive aleaciones. La resistencia al desgaste es uno de los rasgos más importantes del metal en su resistencia. Cuando dos superficies se deslizan una contra otra, el metal es removido en ambas partes. Cuando el trabajo es bajo, se quitan granos individuales de metal. A este fenómeno se le conoce como fricción. Si el trabajo entre las dos superficies es elevado, se quitan agregados de grano. Este proceso es mejor conocido con el nombre de abrasión. Ambos fenómenos, la fricción y la abrasión, son pérdidas de material de la superficie y contribuyen al desgaste. La dureza es la resistencia que presenta una superficie lisa de un mineral rayado, y la abrasión. Esta propiedad no permite que ciertos materiales sean penetrados por otros. Cabe mencionar que la dureza se relaciona directamente con la fragilidad, es decir, cuanto más duro es un material, mayor es su fragilidad. El acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo. Este acero tiene 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas y arados en la industria agrícola. Un tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. El revenido solo se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. En otras palabras, en el revenido se calienta el acero templado hasta alcanzar cierta temperatura para reducir las tensiones que tiene este material. De este modo se evita que el acero sea frágil, aunque se sacrifica un poco su dureza. Después, el enfriamiento se realiza generalmente en un par de horas. La temperatura del revenido se debe escoger de acuerdo al uso que se le dará a la pieza, pero sin llegar a la temperatura de fusión del acero. Se realizan dos tipos de revenido de acuerdo a las temperaturas que se utilizan. La cementación es un tratamiento termoquímico que se realiza al acero de bajo carbono, que contiene menos de 0.25% de carbono y que no está templado. Esto con el objetivo de aumentar sus niveles de este material grafito en la capa superficial. El proceso de cementación consiste en someter un material a un ambiente rico en carbono a temperaturas de entre 900 grados centígrados y 950 grados centígrados, con el objetivo de producir una difusión dentro del material de la pieza. Al utilizar este tratamiento, el objeto tendrá dos capas, es decir, una superficie cementada y un núcleo sin cementar. La cianuración es un tratamiento termoquímico que se aplica a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, la cual se logra mediante un baño de cianuro fundido. Este tratamiento consiste en introducir la pieza o material a tratar en una solución a cierta temperatura, que generalmente se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento ocurre cuando la pieza sale del baño de cianuro, con lo que se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en una hora de tratamiento. Gracias.